Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a uno de nuestros grupos de rock japonés favoritos, las maravillosas Band-Maid, con su más reciente canción Bestie. Vamos a hacer una reacción con un análisis bastante somero porque me gustaría esperar al videoclip o la presentación en vivo para hacer el análisis completo, así que vamos a ir viéndolo por partes de la siguiente manera. Una hermosa introducción con una guitarra muy pero muy saturada. Comenzamos en re bemol, probablemente la guitarra esté dropeada, esté descendida, para que la nota más grave sea el re bemol, que queda maravilloso. Y fíjate que están tocando todo en quintas, pero parece indicar que estamos en la escala de re bemol mayor. Algo que nos tiene muy acostumbrados Band-Maid, que siempre utilizan tonalidades poco habituales, no fuera de lo común, pero sí poco habituales. Hermosa letra, hermosa parte, hermosa estrofa. Fíjate que tiene una sonoridad muy a pop rock o rock pop, como más te guste llamarlo, de principios de los 2000, ¿no? De mi adolescencia más o menos, o en realidad más de mediados de los 2010 aproximadamente, pero tiene ese sonido, ¿no? Como posterior al grunge y como muy rockero, pero derecho, sin mucha elocuencia por ahora. Fíjate cómo la percusión ayuda al cambio. Este es el puente, vimos el estribillo, la primera parte de la estrofa y ahora el puente que seguramente va a derivar en el estribillo justamente. Sabemos muy bien, gracias a todos los análisis que fuimos haciendo de este maravilloso grupo, que si no los viste todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Band-Maid son grandes arquitectas de la música. Si separamos todas sus canciones en partes, vamos a ver que son muy arquitectónicas, muy estables en ese sentido, muy orgánicas, y todo fluye naturalmente para desembocar, espero, en el estribillo, que dice de la siguiente manera. Te pido por favor que le prestes atención al bajo con los auriculares, el bajo maravilloso que se escucha muy nítidamente con auriculares. Si lo escuchás desde el teléfono celular, lo más probable es que no ocurra. Y me gustaría que, si te interesa, que dejes debajo en los comentarios sobre qué te parece que trata la canción. Me parece que el título Bestie da alguna referencia y la tapa también, que es muy bonita la tapa, así como los discos bien vintage de los 60 o 70, en donde se hacía un dibujo en blanco y negro y se lo ponía como tapa del disco de vinilo, que quedaba precioso. Y hay algo así que dice como que en realidad cuando te sientas sola no lo vas a estar y demás. Y me parece que Band-Maid siempre va en esa sintonía, ¿no? En tirar mensajes muy íntimos, pero que puede interpelar a muchísimas personas y hacen una música que suena muy pero muy bien. Hay que destacar mucho el trabajo de voces que hay en esta canción, que, si mal no recuerdo, no he escuchado mucho en las otras canciones, pero sí acá muchas terceras, muchas cuartas invertidas, es decir, en vez de que sea la quinta, es la cuarta, quise decir una quinta invertida en forma de cuarta, que hacen que todo suene muy orgánico. Y fíjate que está todo muy al frente, las voces se escuchan, pero casi que terminan siendo un instrumento más dentro de la música por todo lo que quieren significar y quizás por el ruido mental que nos generan ciertas situaciones de estas características, como la que podemos intuir a través de la tapa de este single. Un pequeño puente instrumental para volver a la estrofa, que tiene los mismos condimentos de antes. Como te adelanté, quiero esperar al videoclip o a la presentación en vivo para hacer un análisis más detallado de acorde por acorde, nota por nota. Acá vamos a ir más al grueso porque me interesa que tengamos una primera escucha interesante de esta canción. Cualquier otra recomendación de Band-Maid, que todavía nos quedan muchas canciones por analizar, es muy bienvenida debajo en los comentarios para que podamos seguir interiorizándonos con este maravilloso grupo del cual ya somos fans en este canal. Hermoso break de la batería que nos permite ingresar nuevamente al estribillo. Fíjate que acá se replica algo de lo que decíamos antes respecto de la cualidad arquitectónica de Band-Maid, porque hicieron prácticamente dos secciones iguales, las dos estrofas, con el puente, estribillo, luego una pequeña sección instrumental que rememora, que cita
la introducción con esa guitarra hiper distorsionada y ahora 2 estrofas y nuevamente el puente, pero en el final de ese puente hay un break de batería que nos habilita el ingreso al estribillo nuevamente y que presenta un ligero cambio respecto del primero para que nuestra mente y escucha se mantenga fresca todo el tiempo. Lo que decíamos antes, trabajo de voces, me gusta muchísimo esta producción. Si usas auriculares vas a ver que hacia un lado está la voz de Miku, hacia el otro lado aparecen voces secundarias y hace que todo sea precioso, ¿no? Uno se siente muy íntimo con esta canción que me está gustando muchísimo y poco a poco nos vamos acercando al final. Si no lo hiciste todavía, recordá que podés suscribirte y dejar un comentario para que sigamos creando contenido de estas características en el canal y vamos a ver cómo continúa, porque esto es una nueva sección que probablemente nos posibilite el ingreso a otra parte, quizás a un solo. Uy, qué voces largas. Sobre el acorde de re bemol, pero en inversión, y fíjate que la tirada de cuerda ven, hace que todo sea tremendamente orgánico, utilizando la escala pentatónica por momentos como ya nos tienen acostumbrados y hace que todo sea tremendamente orgánico. Vamos a escuchar un poco más de esta parte y luego nos vamos a acercar al final porque avisoro que por lo que queda de canción probablemente venga un nuevo estribillo o alguna parte C o D y luego la coda final que probablemente sea igual a la introducción porque la onda de audio es prácticamente la misma, no soy adivino, simplemente me baso en lo que veo y en lo que escucho, por supuesto. Creo que es para destacar que esta canción tiene como característica distintiva el gran trabajo de voces que han hecho. Digo, en vivo esto debe sonar bellísimo, porque además es muy difícil coordinar esto con todas las cosas que están sonando. Las 2 guitarras, la batería, el bajo, la voz principal, más las voces secundarias que funcionan como coro y hace que sean armonías bellísimas. Estaría muy interesante que podamos quitarle los instrumentos y dejar solo las voces a capela, básicamente, para ver cómo interactúan, porque hacen armonías muy claras, muy prístinas, terceras, sextas, quintas y cuartas, que hace que todo sea muy escuchable. Lo paradójico es que acá retomaron el puente que utilizaban, o preestribillo para acceder al estribillo, pero nos estamos acercando al final, así que muy probablemente este último puente, muy bien reutilizado, nos lleve a la coda, la última sección, que recordemos que podría existir o no, no agrega información adicional, en algunos casos sí, pero podría no estar la coda y finalizar la canción aquí, así que veremos qué ocurre. Efectivamente retomamos esta parte instrumental que es la de la introducción y la que utilizaron como pequeño puente instrumental entre la parte A o primera sección y la sección B. Recordemos que tenía las 2 estrofas, el estribillo, el pequeño puente instrumental que comenzaba en re bemol mayor y que utilizaba como característica esta guitarra distorsionada que es muy abrasiva porque abarca todo el espectro armónico prácticamente. Y la canción concluye de la siguiente manera. Se ve que ahí le bajaron el volumen y se cortó porque es súper abrupto, ni siquiera tiene una cola como fade out, sino que corta la guitarra en seco, claramente dando cuenta de los sentimientos que se traslucen a través de la letra de la canción, que me gustaría que en el próximo video podamos analizarla también junto con todos los acordes y notas como ya estamos acostumbrados. Me encanta escuchar a Band-Maid, por favor quiero leer nuevas recomendaciones debajo en los comentarios y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Band-Maid que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.